Hola, 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 mi gente bella de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén súper bien, con la mejor energía y listos para un chismecito turco de aquellos que nos encantan. Yo soy y estoy feliz, feliz de tenerlos una vez más aquí en mi canal. Hoy prepárense porque vamos a entrar de lleno a un drama que está incendiando las redes sociales, un escándalo que involucra nombres que ya son súper conocidos para nosotros, Müge, Kerem y Hande. Sí, señores, la cosa se puso al rojo vivo. Y no me refiero a un simple rumor, no. Estamos hablando de acusaciones directas, directas, de todo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Aquí siempre tenemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos de las series y novelas que nos roban el corazón. Ya sabes, únete a la familia. Ahora sí, manos a la obra. Preparemos palomitas, pongámonos cómodos y vamos a desentrañar este embrollo que tiene a todos hablando. Resulta que últimamente hemos visto una serie de indirectas, comentarios y acciones que sugieren que no todo está bien en el paraíso. Y es que Müge, una figura muy relevante en el ambiente artístico turco, ha lanzado una serie de dardos venenosos dirigidos, aparentemente, a Kerem Bürsin. ¿El motivo? Bueno, ahí está la madre del cordero. Los rumores apuntan a varias direcciones. Algunos dicen que todo se debe a una cuestión profesional, quizás una disputa por un papel, una colaboración fallida o incluso una crítica desfavorable de Müge hacia el trabajo de Kerem. Otros, en cambio, se inclinan por un tema más personal, quizás una vieja rencilla, un malentendido o incluso, una ex despechada. Sí, ya saben cómo son estas cosas. Lo cierto es que Müge no se ha andado con rodeos. A través de sus redes sociales ha publicado mensajes ambiguos pero claramente dirigidos a alguien, haciendo alusión a la falta de profesionalismo, la arrogancia y la falsedad. En uno de sus posts más comentados, escribió algo así como: algunas personas creen que por tener una cara bonita y unos cuantos seguidores pueden pisar a los demás. El talento se demuestra con trabajo duro y humildad, no con poses y aires de grandeza. ¡Boom! Directo a la yugular. Por supuesto, los fans de Kerem no tardaron en reaccionar, defendiendo a su ídolo a capa y espada. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con hashtags a favor y en contra de Kerem. Y como era de esperarse, el nombre de Hande Erçel también salió a relucir. ¿Por qué? Bueno, recordemos que Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación, nacida en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin. La pareja se separó, dejando a sus seguidores con el corazón roto. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, los rumores y especulaciones sobre las razones de su ruptura siguen circulando. Algunos dicen que fue por incompatibilidad, otros por presiones laborales y otros, más osados, apuntan a terceras personas. Y aquí es donde entra Hande en escena. Porque, según los rumores, Hande estaría de acuerdo con algunas de las críticas que Müge ha lanzado contra Kerem. Sí, señores, lo que oyen. Al parecer, Hande ha dado me gusta a algunos comentarios que critican la actitud de Kerem, lo que ha sido interpretado como un claro apoyo a las palabras de Müge. Esto, por supuesto, ha desatado una ola de reacciones entre los fans. Algunos aplauden la actitud de Hande considerándola una muestra de valentía y sinceridad. Otros, en cambio, la critican duramente acusándola de rencorosa y de aprovechar la situación para atacar a su expareja. Y por supuesto, están los que simplemente disfrutan del drama, alimentando el fuego con comentarios y especulaciones. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Por qué Müge ha decidido atacar a Kerem? ¿Qué opina realmente Hande sobre la situación? ¿Hay algún trasfondo oculto en todo este embrollo? Bueno, esas son las preguntas que todos nos estamos haciendo. Y la verdad es que por ahora, no tenemos respuestas definitivas. Todo se basa en rumores, especulaciones e interpretaciones de las acciones de los involucrados. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Müge, Kerem y Hande está lejos de ser amistosa. Hay tensiones, resentimientos y posiblemente secretos que aún no han salido a la luz. Y mientras tanto nosotros, los espectadores, estamos aquí con las palomitas en mano, disfrutando de este culebrón turco que parece no tener fin.
Y es que, seamos sinceros, a todos nos gusta un buen drama. Nos encanta ver cómo las celebridades se enfrentan a sus problemas, cómo luchan contra las adversidades y cómo, a veces, demuestran que son tan humanas como nosotros. Y en este caso, tenemos todos los ingredientes para un plato fuerte: rivalidades, amores rotos, ambiciones y secretos a voces. Pero más allá del puro entretenimiento, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la fama, la presión mediática y la dificultad de mantener una vida privada en un mundo donde todo se comparte y se comenta en las redes sociales. También nos recuerda que las celebridades, por más perfectas que parezcan, son personas con sentimientos, errores y conflictos internos. Y hablando de conflictos, no podemos olvidar que este tipo de dramas también pueden tener consecuencias negativas para los involucrados. Las críticas, los ataques y los rumores pueden afectar su salud mental, su carrera profesional y sus relaciones personales. Por eso es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona y que debemos ser responsables con nuestros comentarios y opiniones. En fin, este es el panorama actual de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Muge ataca a Kerem, Hande aparentemente lo aprueba y el drama está más vivo que nunca. ¿Cómo terminará esta historia? ¿Habrá reconciliación o la enemistad se agudizará? Solo el tiempo lo dirá. Y hablando de tiempo, ya se nos está acabando el nuestro. Pero antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis del drama turco del momento. Espero que les haya gustado el vídeo y que se hayan entretenido tanto como yo. En resumen, hoy hemos visto cómo Muge ha lanzado una serie de dardos envenenados contra Kerem Bürsin, aparentemente por motivos profesionales o personales. Hemos analizado la posible reacción de Hande Erçel, quien ha dado me gusta a comentarios que critican a su expareja. Y hemos reflexionado sobre las posibles causas y consecuencias de este drama que tiene a todos hablando. Recuerden que este es solo un análisis basado en rumores y especulaciones. La verdad detrás de todo esto solo la conocen los involucrados. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, disfrutando del espectáculo y comentando cada detalle. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Están de acuerdo con Muge? ¿Creen que Hande está actuando correctamente? ¿Cuál es su teoría sobre las razones de la ruptura entre Hande y Kerem? Quiero saber sus opiniones. Y ahora sí, de verdad, me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Cuídense mucho. Asterisco asterisco profundizando en el drama turco, Muge, Kerem y Hande en el ojo del huracán asterisco asterisco. Mi gente, agárrense fuerte porque la cosa se está poniendo aún más interesante. Después de mi vídeo de la semana pasada, las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y hasta memes sobre este triángulo amoroso y profesional que nos tiene a todos al borde del asiento. Recibí tantas preguntas que decidí dedicarle un vídeo completo para analizar cada detalle y tratar de descifrar, en la medida de lo posible, qué está pasando realmente. Primero, vamos a hablar de Muge. Para los que no la conozcan tan bien, Muge es una figura muy respetada en el mundo del espectáculo turco. Es una crítica de cine y televisión con una trayectoria impecable, pero también es conocida por no tener pelos en la lengua. Si algo no le gusta, lo dice sin importar de quién se trate. Su opinión es influyente y puede hacer o deshacer una carrera. Así que cuando Muge apunta con el dedo, el mundo se detiene a escuchar. En las últimas semanas, sus publicaciones en redes sociales han sido cada vez más crípticas y aunque no menciona directamente a Kerem, las indirectas son tan obvias que nadie duda de que se trata de él. Pero, ¿cuál es el detonante? Algunos insiders aseguran que todo comenzó con una crítica que Muge hizo sobre la última película de Kerem. Al parecer, la película no fue bien recibida por la crítica en general, pero el comentario de Muge fue especialmente duro, señalando la falta de profundidad en la actuación de Kerem y la superficialidad de la trama. Según esta versión, Kerem se habría sentido ofendido por la crítica y habría intentado contactar a Muge para discutir el tema, pero ella se habría negado a hablar con él. Esto habría generado un fuerte resentimiento por parte de Kerem, quien, al parecer,
habría hecho comentarios despectivos sobre Muge a sus amigos y colegas. La noticia llegó a oídos de Muge y, como era de esperarse, no se quedó callada. Pero la teoría profesional es solo una parte de la historia. Los rumores sobre una posible conexión personal entre Muge y Kerem también han cobrado fuerza. Algunos medios de comunicación afirman que Muge y Kerem tuvieron un breve romance hace algunos años, antes de que él se hiciera famoso. Según esta versión, la relación terminó abruptamente y en malos términos, dejando heridas abiertas que ahora estarían resurgiendo. Esta teoría explicaría la intensidad de los ataques de Muge y el tono personal de sus críticas. Si realmente hubo una relación sentimental entre ellos, es comprensible que Muge se sienta dolida y traicionada. Sin embargo, ni Muge ni Kerem han confirmado ni desmentido esta información, por lo que sigue siendo solo una especulación. Ahora pasemos al tema de Hande. Su participación en este drama ha sido mucho más discreta, pero no por eso menos importante. Como ya mencioné en el vídeo anterior, Hande ha dado me gusta a algunos comentarios en redes sociales que critican la actitud de Kerem. Esto ha sido interpretado como un apoyo tácito a las palabras de Muge y ha generado una gran controversia entre los fans de la expareja. Algunos defienden la actitud de Hande argumentando que tiene derecho a expresar su opinión y que, después de todo, ella fue quien sufrió las consecuencias de la relación con Kerem. Otros, en cambio, la acusan de oportunista y de aprovechar la situación para dañar la imagen de su ex. Pero, ¿qué opina realmente Hande sobre Kerem? ¿Está de acuerdo con las críticas de Muge? ¿O simplemente está intentando mantenerse al margen del conflicto? La respuesta, como siempre, es complicada. Es evidente que la relación entre Hande y Kerem no terminó de la mejor manera. Aunque ambos han intentado mostrar una imagen de cordialidad y madurez, es difícil creer que no haya resentimientos y heridas sin cicatrizar. La ruptura fue muy mediática y generó mucha presión sobre ambos. Además, los rumores sobre infidelidades y terceros en discordia no hicieron más que empeorar la situación. Es posible que Hande se sienta identificada con algunas de las críticas que Muge ha lanzado contra Kerem. Tal vez ella también haya experimentado la arrogancia y la falta de profesionalismo que Muge denuncia. O tal vez simplemente está cansada de que se le siga relacionando con su ex y quiere dejar claro que no está de acuerdo con su comportamiento. En cualquier caso, la actitud de Hande ha añadido una nueva capa de complejidad a este drama. Su silencio y sus ambiguos me gusta han alimentado aún más la especulación y han convertido este culebrón turco en un fenómeno viral. Pero, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? ¿Continuará Muge con sus ataques? ¿Se defenderá Kerem? ¿Romperá Hande su silencio? La verdad es que nadie lo sabe. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla esta historia. Lo que sí es seguro es que este drama ha puesto de manifiesto la fragilidad de la fama y la presión a la que están sometidas las celebridades. En un mundo donde todo se comparte y se comenta en las redes sociales, es cada vez más difícil mantener una vida privada y protegerse de las críticas y los rumores. Este caso también nos recuerda la importancia de ser responsables con nuestros comentarios y opiniones. Detrás de cada celebridad hay una persona y debemos tener en cuenta que nuestras palabras pueden tener un impacto negativo en su vida y en su carrera. En fin, mi gente, este es el análisis profundo del drama turco del momento. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil para entender un poco mejor lo que está pasando. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en rumores y especulaciones, pero creo que nos da una idea bastante clara de la magnitud del problema. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus propias teorías. Me encanta leer sus opiniones. Y si les gustó el vídeo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismes turcos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Cuídense mucho. Y recuerden, siempre con palomitas.